¿Cómo están, apostadores? Les saludo Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 63% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 18 de junio. Vamos a empezar con la Copa de África de Naciones. El encuentro de Madagascar versus Ghana. Bien, si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Madagascar, de los últimos 5 encuentros, Madagascar tiene 3 derrotas, 2 victorias, y Madagascar no viene bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Ghana, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Ghana viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Madagascar, una victoria para Ghana, segunda victoria para Madagascar. Es decir que Madagascar es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Madagascar como local. Y Madagascar como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Madagascar juega bien como local. Y Ghana como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria. Así que Ghana no juega nada bien como visitante. Vamos a ver cómo le va en su grupo. Y en su grupo Ghana está en la posición 1 con 8 puntos. Y Madagascar en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Madagascar y un 33% a que gana Ghana. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles. Es que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la UEFA Nations League. El encuentro entre Países Bajos versus Italia. De bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Países Bajos, de los últimos 5 encuentros, Países Bajos tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Países Bajos no viene bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Italia, de los últimos 5 encuentros, Italia tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Italia tampoco viene bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Italia, segundo empate, segunda victoria para Italia y tercera victoria para Italia. Es decir que Italia es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Países Bajos como local. Y Países Bajos como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Países Bajos juega bien como local. E Italia como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Italia juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Países Bajos y un 34% a que gana Italia. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es menos 4.5 goles, es decir que habrán menos de 5 goles y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder o Crear Apuestas, menos 4.5 goles y más 7.5 corners. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Croacia versus Países Bajos. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Croacia, de los últimos 5 encuentros, Croacia tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Croacia viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y España, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que España no viene bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para España, una victoria para Croacia, segunda victoria para España, segunda victoria para Croacia y tercera victoria para España. Es decir que España es el favorito. Veamos a cómo le va a Croacia como local. Y Croacia como local
tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Croacia juega bien como local, aún no conoce la derrota. Y España como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que España no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Croacia y un 67% a que gana España. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es Bet Builder o que de apuestas. Recuerden que es una jugada arriesgada. Bet Builder o que de apuestas, que es ambos equipos anotan, más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, multigoles de 1 a 5 goles y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, una arriesgada Bet Builder, ambos equipos anotan, más 1.5 goles, multigoles de 1 a 5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a los amistosos internacionales. Nos vamos al encuentro de Paraguay versus Nicaragua. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Paraguay, de los últimos 5 encuentros, Paraguay tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Paraguay no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Nicaragua, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Nicaragua tampoco juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Paraguay como local. Y Paraguay como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Paraguay juega irregular como local. Y Nicaragua como visitante tiene 4 derrotas, un empate, así que Nicaragua juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana Paraguay y un 22% a que gana Nicaragua. El pronóstico para este encuentro es menos 4.5 goles, es decir que habrán menos de 5 goles, menos 4.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo Mauricio Revelo Tournament, el mundial, ¿no? El encuentro de la selección de Francia sub-18 versus Australia sub-23. Este es por el tercer puesto, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Francia, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Francia no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Australia, de los últimos 5 encuentros, Australia tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Australia viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Francia como local. Y a Francia sub-18 como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que como local no juega nada bien. Y Australia sub-23 como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Australia juega irregular. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Francia y un 29% a que gana Australia, es decir que están igualados. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Panamá sub-23 versus México sub-23. Esta es la final, parece que es el campeón. Vean, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas a Panamá sub-23, de los últimos 5 encuentros, Panamá tiene 4 victorias, una derrota, así que Panamá viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y a México sub-23 de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que México sub-23 viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento, terminaron igualados, es decir que no hay un favorito. Vamos a ver cómo le va a Panamá como local. Y Panamá como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Panamá como local no juega nada bien. Perdón, si juega bien, 3 victorias, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y a México como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que México juega bien como visitante y como mínimo hace un gol.
Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Panamá y un 47% a que gana México. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana México. Nos vamos al torneo y nos vamos a la CONCACAF Nations League. El encuentro entre Panamá versus México. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Panamá, de los últimos 5 encuentros, Panamá tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Panamá juega irregular. Y a México, de los últimos 5 encuentros, México tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Es decir que México juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para México, 1 empate, segunda victoria para México, tercera victoria para México y cuarta victoria para México. Es decir que México es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Panamá como local. Y Panamá como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Panamá juega bien como local. Y México como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que México juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Panamá y un 47%, un 11% a que gana Panamá y un 63% a que gana México. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Canadá versus Estados Unidos. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Canadá, de los últimos 5 encuentros, Canadá tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Canadá juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Estados Unidos, de los últimos 5 encuentros, Estados Unidos tiene 3 victorias, 2 empates, así que Estados Unidos viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Canadá, un empate, 1 victoria para Estados Unidos, segunda victoria para Estados Unidos y segunda victoria para Canadá. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Vamos a ver cómo le va a Canadá como local. Y Canadá como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Canadá juega bien como local. Y Estados Unidos como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Estados Unidos juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Canadá y un 50% a que gana Estados Unidos. El pronóstico para este encuentro es: Estados Unidos gana cualquier mitad. Se puede ganar el primer tiempo o el segundo tiempo, ¿no? El pronóstico es: Estados Unidos gana cualquier mitad. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si están gustando los videos, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.